Hola, hoy vamos a darle una vuelta a un número que, bueno, ha dado que hablar. La economía de Estados Unidos cayendo un 0,5% en el primer trimestre de 2025. Uf, primera caída en 3 años. Suenan campanas de recesión. Pues esa es la idea hoy, mirar qué hay detrás de esa cifra, que nos cuentan los datos si rascamos un poco. Tenemos los análisis del PIB, así que vamos a exprimirlos. A fondo. Vamos a ello. Exacto. Porque el titular impacta, claro. Pero los componentes, digamos, pintan un cuadro muy diferente. Uno muy marcado por decisiones políticas y sus efectos, a veces inesperados. Perfecto. Pues venga, vamos a desmenuzar ese menos 0,5%. A primera vista, como dices, asusta. Pero comentabas que hay truco. ¿Dónde está la clave? La clave, con mayúsculas, está en las importaciones. Subieron tantísimo que restaron, ojo, 4,66 puntos porcentuales al cálculo final del PIB. 4,66 puntos. Sí, sí. Imagina una balanza. Las importaciones pesaron tanto que la inclinaron entera al lado negativo. Y claro, eclipsaron casi todo lo demás. Vaya dato. Claro, las importaciones restan en la fórmula del PIB, la famosa C plus I plus G plus X menos M. Si la M sube tanto, Justo. La M, las importaciones, restan. Una subida así hunde la cifra final. Pero, y esto es lo importante, si quitamos ese efecto y miramos la demanda interna real, lo que los economistas llaman ventas finales reales a compradores domésticos privados, que viene a ser consumo más inversión privada, ¿no? Lo que de verdad compramos y gastamos aquí dentro. eso es, pues esa métrica creció un 1,9%. A ver, es una desaceleración respecto a trimestres anteriores, sí, pero sigue siendo crecimiento. La economía privada, la de la calle, no se contrajo. Ah, vale. Eso es un matiz crucial. La demanda interna aguantaba. Pero entonces, ¿qué provocó esa locura de importaciones? No suena muy normal, ¿no? No, no lo fue. Aquí es donde entra la política comercial, el anuncio de la vuelta de América primero y, sobre todo, el anuncio de nuevos aranceles. Aranceles generalizados, creo recordar. Un 10% de base y más para China, Canadá, México. Exacto. Y claro, las empresas, ¿qué hicieron? Anticiparse. Supongo que importar a toda prisa antes de la subida. Bingo. Es el manual del front-loading, del adelantamiento. Importar masivamente antes de que los aranceles entraran en vigor para evitar el sobrecoste. Las importaciones llegaron a crecer a un ritmo anualizado del 37,9%. Una barbaridad. Un 37,9%. Madre mía. Y eso, lógicamente, llevó a otra cosa. Una acumulación enorme de inventarios. Sumaron 2,59 puntos al PIB. Es como si todos llenáramos la despensa hasta arriba justo antes de que anuncian una subida de precios en el súper. Entiendo. Llenas los almacenes ahora. Pero ese crecimiento te lo estás pidiendo prestado del futuro. Claro, porque luego tendrás que vender todo eso. Y mientras tanto, no pides más. Ahí puede venir el problema, ¿no? El famoso efecto látigo. Justo eso. Cuando las empresas empiecen a reducir esos stocks tan grandes, frenarán pedidos, frenarán producción, y eso restará crecimiento más adelante. Complica muchísimo leer la situación real de la economía. Vale, clarísima la distorsión por las importaciones y los inventarios. Pero, mientras pasaba todo este lío, ¿cómo estaban las otras piezas? El consumo, los precios, la economía real, digamos. Pues ahí la cosa estaba más gris. El consumo, que es el gran motor de EEVU, flojeó bastante. Creció solo un 0,5%. Se notó un frenazo, sobre todo en bienes duraderos, que de hecho cayeron. O sea, la gente conteniendo el gasto. Sí, y a la vez un susto por el lado de la inflación. El índice PCE, que es el que más mira a la Reserva Federal, la Fed, subió un 3,7% anualizado. Uf, bastante por encima del objetivo del 2%. Mucho. Y parte de esa presión viene irónicamente de los propios aranceles anunciados, que encarecen los productos importados. O sea que tenemos crecimiento débil, tirando a flojo, pero la inflación sigue alta. Vaya cóctel. Y el empleo aguantaba. El mercado laboral aguantó, sí, pero ya se veían señales de enfriamiento. El paro estable, pero en niveles algo más altos, sobre el 4,1-4,2%, y la creación de empleo iba a menos ritmo. Un panorama complejo, cuanto menos. Poco crecimiento, inflación pegajosa. Menudo dilema para la Reserva Federal, ¿no? Un dilema de libro, casi estanflacionario.
Si bajan los tipos de interés para animar un poco la economía, corren el riesgo de que la inflación se les dispare otra vez. ¿Y si los suben o los mantienen altos para frenar precios? Pueden provocar justo la recesión que parecía insinuar ese menos 0,5% inicial, pero esta vez de verdad. Tienen poco margen de error, la verdad. Y me imagino que todo este escenario no afecta solo a Estados Unidos. Estas cosas suelen tener eco fuera. Desde luego, las políticas de EU y más las comerciales tienen un impacto global inmediato. Ya se han visto revisiones a la baja del crecimiento mundial y socios directos como Canadá, México, la Unión Europea, Alemania, por ejemplo. Lo notan directamente, claro. Claro, o por los propios aranceles que encarecen sus exportaciones a EU, o simplemente por la incertidumbre general que frena inversiones y decisiones. Todo esto acelera un poco más la fragmentación de la economía global que ya veníamos viendo. Entendido. Queda claro que el menos 0,5% era, como decías, solo la punta del iceberg. Una cifra muy engañosa. Entonces, si recapitulamos rápido. La caída del PIB del primer trimestre no fue tanto un síntoma de colapso económico inminente. No, fue más bien un reflejo directo de esa carrera de las empresas por adelantarse a los aranceles. Una distorsión estadística, podríamos decir. Pero ojo, una distorsión con consecuencias muy reales. Más inflación, mucha incertidumbre y un sudoku complicado para la Fed. Exactamente. La economía de fondo, la demanda interna privada, se desaceleró, pero no se contrajo. Sin embargo, los riesgos de recesión ahora sí que han aumentado, por ese efecto látigo de los inventarios que quitará crecimiento en los próximos trimestres y porque la inflación sigue ahí, en parte alimentada por esos mismos aranceles. El camino sigue siendo incierto. Y nos deja una reflexión interesante. Si cada vez más las decisiones económicas se basan en anticipar la siguiente jugada política, sea un arancel, una regulación, ¿hasta qué punto los datos que leemos reflejan la salud fundamental de la economía y no una especie de partida de ajedrez estratégico entre empresas y gobiernos? Ahí queda eso, para seguir pensando.